La crisis generada por la pandemia del coronavirus, así como la declaratoria del estado de emergencia, que ha sido una consecuencia necesaria generada por esta pandemia, nos enfrenta a una serie de problemas económicos que van a venir después de que acabe el estado de emergencia y solo algunos se están viendo al día de hoy. Resulta claro que el presupuesto nacional no estaba preparado ni diseñado para la coyuntura que estamos viviendo en este año, lo que nos obliga a revisar todos los fundamentos, así como las proyecciones que se habían revisado, y por otro lado, nos obliga a revisar en qué estamos gastando. Repasemos un poco las cifras del presupuesto del 2020. Como ustedes recordarán que habíamos indicado en cápsulas anteriores, el presupuesto aprobado para el año 2020 era de más de 177.000 millones de soles, lo que suponía un incremento superior al 5% del presupuesto del 2019. Como ustedes saben, el presupuesto tiene una serie de fundamentos y uno de los principales fundamentos es la proyección de ingresos que el Estado va a tener, es decir, en este caso, la recaudación tributaria. Como es previsible en este punto del año, la proyección de recaudación que se hizo a finales de 2019 es altamente improbable que se vaya a cumplir por distintas variables. En primer lugar, uno de los principales fundamentos de nuestra recaudación es el pago de los impuestos generados por las exportaciones de minerales. Como resulta claro a este punto del año, el cobre y los metales industriales han caído sustancialmente debido a la crisis mundial, lo que evidentemente va a impactar en la recaudación tributaria. Cabe indicar que cuando pasó este mismo efecto en el año 2008, la bajada de precio de minerales como el cobre o el zinc fue cubierta por el incremento del precio del oro, que es algo parecido a lo que ha venido ocurriendo en este momento, dado que Perú, si bien es el segundo productor de cobre en el mundo, es el sexto productor de oro, lo que quiere decir que la caída de un precio puede verse compensada de alguna manera por la subida del precio del otro. Sin embargo, a este punto del año sería poco recomendable señalar que eso va a repetirse en esta ocasión. Lo que resulta claro con la recaudación es que hay una gran cantidad de actividades y negocios que se van a ver directamente impactados, no solo por la cuarentena, en la cual durante un mes de 12 meses van a tener cero actividad. Estamos hablando de todo lo que es el negocio relacionado con el turismo y que atiende al público. Estamos hablando de hoteles, restaurantes, empresas de transporte interprovincial, que en este momento tienen ingresos iguales a cero y sin embargo tienen costos fijos que van a tener que pagar. Muchas de estas empresas probablemente no van a sobrevivir la cuarentena ni tampoco la crisis que sigue después, debido a que evidentemente la pandemia no acaba con la cuarentena, lo que quiere decir que el turismo va a verse impactado en varios meses, si no es por lo menos un año, hasta que tengamos una vacuna contra esta pandemia. Como resulta claro, empresas sin ingresos y con costos fijos es igual a quiebra o cierre de empresas, o por lo menos reducción de actividades, lo cual va a dar lugar a desempleo. Tanto el cese de actividades como la reducción del empleo va a dar como resultado una sustancial caída de la recaudación, que debería ser estimada para efectos de poder ajustar el presupuesto del año 2020. Por el lado de en qué está destinado el presupuesto, debemos recordar que el 75% del presupuesto está basado en gasto corriente. Lo que es indispensable hacer en este momento es hacer una revisión del presupuesto y reducir gastos superfluos e innecesarios. Definitivamente, tenemos que reducir gastos relacionados con publicidad, consultorías, que usted recordará que son más de 4.000 millones de soles, así como, en algunos casos, una burocracia que está sobredimensionada en distintas partes del Estado. Usted recordará que cuando el presidente Kuczynski asumió la presidencia, en su primer mensaje a la nación, señaló que en su cálculo había alrededor de 100.000 personas que habían sido incorporadas a la planilla pública en los últimos meses del gobierno anterior, lo que evidentemente debió venir seguido de una revisión de para qué habían sido esas contrataciones, cosa que nunca se ha hecho hasta la fecha. Es importante incorporar dentro de este presupuesto, reorientándolo evidentemente, un presupuesto al sector salud, que previsiblemente va a tener que aumentar justamente por la pandemia que estamos revisando. Mayor inversión en hospitales, mayor inversión en todo lo que es la parte médica, quizás la contratación de una gran cantidad de profesionales de la salud,
Y ligado a esto, también tiene que incorporarse dentro del presupuesto los subsidios que se están dando no solo en la cuarentena, sino también todas las inyecciones que se van a tener que dar a la economía para poder generar la estabilización y luego salir de la crisis después de la cuarentena. En esta fotografía financiera es importante recordar que el Perú cuenta con reservas internacionales, según el Banco de Reserva, a enero del 2020, superiores a 69.000 millones de dólares, lo que significa alrededor del 30% de nuestro PBI, más de 7 veces la deuda externa de Perú. Es importante no ceder ante las tentaciones de hacer uso innecesario de nuestras reservas para hacer frente a una crisis que podemos manejar fiscalmente si es que podemos manejarla de manera responsable. Respecto a las medidas que tenemos que tomar para hacer frente a esta crisis fiscal que previsiblemente vamos a tener, evidentemente tenemos que encontrar nuevas vetas de recaudación, pero hay que evitar entrar en estos facilismos que al día de hoy algunos grupos políticos ya están planteando, creando impuestos antitécnicos que vayan a gravar a los que siempre han venido pagando los impuestos, que son las grandes empresas que sustentan más del 70% de la recaudación. Es un momento en el cual necesitamos ser fríos al momento de tomar decisiones. Los impuestos son un tema delicado que en medio de una crisis internacional, si Perú empieza a crear impuestos innecesarios y antitécnicos, podríamos ahuyentar la inversión extranjera, que es justamente lo que hoy va a necesitar si no queremos que el empleo caiga drásticamente. Este es un momento en que la recaudación tributaria puede orientarse hacia vetas que están a la vista hace mucho tiempo. Como hemos comentado, la informalidad en el país toma más del 65% de la economía. Casos como los del oro ilegal e informal, la enorme cantidad de impuestos que se han dejado de pagar y se siguen dejando de pagar, es una veta a la cual debemos orientarnos. Otra acción que es importante prevenir, previendo que algo así va a ocurrir, es tener cuidado con el control tributario. Hay que establecer un control serio por parte de la administración tributaria y no una persecución a la gran empresa, como ha ocurrido en muchos momentos del tiempo, en la cual se ha estigmatizado a las grandes corporaciones como si fueran grandes evasores, lo cual en el país definitivamente no tiene casi ningún asidero. Por el lado del gasto en el 2020, es importante tener presente que estando en un año en que previsiblemente va a haber crisis y al mismo tiempo es un año preelectoral, los políticos van a tender a querer soltar el dinero que nos ha costado décadas generar. Es importante no ceder ante las tentaciones y los populismos. La inversión social prudente es necesaria, no un gasto populista. No es una cuestión de quién da más, es una cuestión de dónde damos para aliviar problemas. Promover el empleo no significa aumentar burocracia. Comparte este video y síguenos en redes sociales.